económico es importante porque se anuncia que cerramos el año con por lo menos este 3% que había sido anunciado. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, hablar de que vamos a tener un crecimiento económico hasta en 3% en un interregno parlamentario y en una crisis tan complicada, ¿es posible? Sí es posible. Estamos hablando de que actualmente las cifras son de aproximadamente un 2.7, un 2.6, un 3% de crecimiento en nuestro PBI. En este escenario actual es un escenario muy positivo. Las proyecciones están en 2.7, 2.6, 2.75 los más positivos, ¿no? Ahora, recordemos que en enero salimos con una proyección del 4.2, 4.1 de crecimiento. ¿Por qué es importante que Perú crezca más de 4%? Es importante debido a que la población económicamente activa, es decir, los jóvenes que cumplen 18 años, van a ser integrados a nuestra economía. Pero si crecemos a 3, gran parte de estos jóvenes no van a encontrar trabajo. Cuando hablamos de encontrar trabajo no hablo de formal, hablo de formal e informal, ambos, ¿correcto? Ahora, pero ¿el informal contribuye verdaderamente al impacto económico? El informal no tributa, el informal no paga impuestos, pero el informal mueve en gran parte nuestra economía negra. Recordemos que el 72% de nuestra economía es informal. ¿De qué manera impacta la economía negra a este porcentaje que se anuncia en este crecimiento económico? Vamos a hacer de forma totalmente clara y transparente un ejemplo. ¿Vale? Tú recibes tu sueldo de exitosa, vas al cajero y retiras todo tu sueldo. Supongamos que tu sueldo sean 3.000 soles, retiro los 3.000 soles en efectivo. Con esos 3.000 soles comienzo yo a gastar 500 soles para aquí, 300 para allí, 200 para aquí, y hago mis compras sin que la persona que me paga, sin que la persona a la cual yo le pago me entregue comprobante. En ese momento tu sueldo formal lo estás negreando y la persona que te vende los productos lo recibe en negro. ¿Estás moviendo la economía? ¿Estás dándole riqueza, transferencia de dinero a una persona que tiene un negocio? Sí. ¿Esta persona va a pagar impuestos? No. ¿Esta persona con ese dinero que le vas a dar puede vivir? Sí. ¿Tienen la necesidad de robar, de mendigar? No. Pero sin embargo es parte de la economía negra. Así funciona. Y en Perú tenemos mucho de esto. Por eso entonces a la gente atribuimos el movimiento económico a esta economía negra porque cada vez hay menos gente formal. Ahora, hay algo que yo quisiera comentarte, ¿no? Se dice con mucha alegría el milagro peruano. ¿Cómo habiendo crisis en el Perú la economía no se ve afectada? Es verdad. O sea, las ventas online han crecido 44% el 2019. Las ventas de vivienda se proyecta que van a superar el crecimiento en más de 20% en 2019. Vivienda que se compra normalmente con hipoteca. O sea, nuestra economía sigue creciendo ante una crisis que se presenta. ¿Por qué? Porque la economía informal vive divorciada de la política. No le interesa lo que pasa en la política, siguen haciendo negocios. Siguen moviendo dinero. A ver, frente al anuncio económico que es importante, yo quiero regresar en el tiempo menos de 10 días, donde se da este decreto de urgencia para inyectar dinero en sectores que son importantes. ¿Cómo, o no sé si sea una estrategia verdaderamente para poder llegar con este porcentaje con el que se quiere cumplir a fin de año, impacta directamente a estos sectores? ¿Impactan? Porque, a ver, hablamos de educación, cada vez mucho más deficiente, hablamos de salud, un SIS colapsado y demás. ¿Esta inyección de dinero avala un camino de impacto económico para poder cerrar el año? Son dos cosas diferentes. Okay. El gasto de los 1.000 millones famosos no es un gasto estructural. O sea, no va a ayudar en educación, no va a ayudar en salud, no va a ayudar en seguridad, no va a aportar ninguno de estos elementos. ¿Qué va a aportar? El mantenimiento. Es decir, hablemos del ama de casa que nos está escuchando en estos momentos, ¿vale? Entonces, o el empresario que nos está escuchando en estos momentos. Una inversión estructural es, voy a hacer un nuevo piso, voy a hacer una nueva unidad de negocio, voy a tener nuevos muebles en la casa. Eso no hay. ¿Qué son los 1.000 millones? Para encerar, para trapear, para pintar la casa. Para eso son los 1.000 millones. Son gastos menores de mantenimiento. Para absolutamente nada. No va a mejorar la educación, no va a mejorar la salud, no va a mejorar la seguridad. ¿Le va a dar mejores condiciones? Sí. No es lo mismo que los chicos en Colegio Nacional estén con las paredes todas garabateadas o esté todo blanquito. ¿Correcto? Entonces, de eso se tratan estos 1.000 millones. Entonces, ¿es una inyección de dinero a la economía? Sí. ¿Quién es el que pinta? Una persona que su sueldo es 1.000, 1.500 soles, que probablemente antes que salga este proyecto estaba pateando latas y va a ser empleado. Va a dejar de estar sin empleo o estando con cachuelos de ingresos diarios para tener una mensualidad de 1.000, 2.000 soles. Ellos sí se ven beneficiados.
La economía masiva se va a ver beneficiada en cierta medida los que accedan a esta clase de trabajos de 1.500 soles. Generación de empleo, por así decirlo. Tampoco porque o sea, generación de empleo sí, pero en una mínima porción. O sea, porción. A ver, de estos 1.000 millones, ¿cuántas personas se emplearán en todo el país? No creo que más de 5.000. Bueno, a ver, uno de los anuncios el día de ayer y que seguramente le genera esperanza a muchos, porque el sueldo mínimo vital no se ajusta al real costo de vida. Entonces, se anuncia el día de ayer que durante el próximo trimestre del año 2020 va a haber un aumento de la remuneración mínima vital. Es el peor daño que se le puede hacer al país. ¿Por qué? Aumentar el sueldo mínimo es el peor daño que se le puede hacer al país. Es una estrategia política decir que se le da la licencia al proyecto minero y a su vez se va a subir el sueldo mínimo. No me vayas a hacer protestas, ¿ah? Porque no te subo el sueldo mínimo. Ese es un engañamuchachos. Pregunta, ¿quiénes tienen sueldo mínimo? En las MIPES, el 81% de las personas son informales. De los trabajadores de la MIPE son informales. No lo dice José Verona, lo dice el Ministerio de Trabajo. El 19% de las personas que trabajan para MIPES están en planilla con formalidad, con aguinaldo, con gratificación, con pensiones, con jubilación, con CTS, con AFP. Solo 19 de cada 100 personas que trabajan para las MIPES son formales. 81 personas de cada 100 personas son informales. José, pero ¿esto qué tiene que ver con el sueldo mínimo? Si yo soy informal, el sueldo mínimo no me afecta. Claro. Solo le afecta al formal. Entonces, más bien, si subo el sueldo mínimo, es una valla para que a mí me formalicen. Entonces, yo no puedo legislar para 19% de los peruanos. Subir el sueldo mínimo solo le beneficia al 19% de los peruanos que están en planilla, que se van a ver afectados. Aquellos que ganan el sueldo mínimo le suben un poquito. ¿Cuál es la estrategia si no se, voy a tomar una de las palabras que has dicho en tu intervención, si no se apunta al tema masivo, al tema de los menos privilegiados? Porque estar en planilla es de privilegiados. Tú has dicho, 19% solo responde a la formalidad en el país. Más del 70% está a la espera o, por lo menos, en mejorar su ganancia mensual. El 81% de los peruanos que trabajan para las MIPES no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen gratificación, no tienen CTS. Y eso es el mal menor. ¿Sabes cuál es lo peor? ¿Qué? Cuando se cortan un brazo, cuando se lesionan una pierna, van al hospital del Ministerio de Salud y a esa persona la curamos con el impuesto que pagamos todos los formales. Ese es el verdadero costo de la informalidad que no tenemos idea. A esa persona que es informal, cuando cumpla 65 años, los formales, con nuestros impuestos, le vamos a dar pensión 65, porque no tiene un plan de jubilación, no tiene ONP ni AFP. Entonces, todo lo que pagamos impuestos, le vamos a dar con pensión 65, toma para que puedas vivir. Vamos a premiar la informalidad. Entonces, cuando yo subo el sueldo mínimo, en vez de mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, para mí, son estrategias políticas que se está queriendo tapar alguna protesta que podría surgir a raíz de la licencia a la minera con un supuesto aumento de sueldos el siguiente año. Que ese aumento de sueldo es un paliativo, es un engaño, muchachos. La gente no lo siente porque la mayoría de los peruanos se encuentran en informalidad laboral. A ver, otro de los puntos, revisión de pensiones. Las pensiones son del pliego de reclamos de muchísima gente hace muchísimo tiempo y el último aumento que se tuvo, de verdad, una vergüenza. En la revisión de pensiones, el compromiso es revisar anualmente el monto de la pensión que reciben los cesantes y jubilados con el fin de que reciban una jubilación justa y con calidad de vida. Esto no se ajusta realmente al plan que se ejecuta dentro no solo de este gobierno, de los gobiernos anteriores. ¿Cómo? En un contexto además bastante complicado hasta que tengamos la instalación de un nuevo Congreso. El Congreso tendrá solo 16 meses para poder trabajar en una agenda país. Dan una medida que solo pretenda la revisión de algo que tiene que tener una solución inmediata, vinculante, ya con efecto en todos aquellos que están en pie de lucha. A ver, hay 5 fondos de pensiones. Hay 5 sistemas que conviven en el Perú. Si yo quiero hacer gobierno, si yo quiero gobernar bien el Perú, tengo que sincerar qué situación vivimos en el Perú. En el Perú tenemos 5 sistemas de pensiones. ONP, AFP, pensión 65,
Caja Policial Militar de Pensiones y la Caja del Pescador. O los beneficios que tienen algunos bomberos. ¿Perfecto? Hay 5 sistemas de pensiones. Los 5 se tienen que unificar. El modelo de AFP chileno ya fracasó, ya quebró. Vemos más de 1 millón de personas protestando en Chile. ¿Por qué? A Dios gracias, en el Perú hemos logrado la devolución del 95.5%. ¿Por qué? Es una magra pensión, es una pensión denigrante. Que a una persona le den 300 soles de pensión es una pensión denigrante. Acá se dio el grito al cielo. Acá los que tienen más dinero son los que tienen más pensión. Ya no tenemos un fondo solidario, porque la gente se fue más a la AFP y dejaron unos poquitos en la ONP. La ONP tiene un serio problema, que tiene muchos procesos, muchos juicios en el Poder Judicial sin resolver. Yo quiero mejorar la vida, la calidad de vida de los ancianos. No puedo proponer una mejor pensión, porque la mayoría de ellos ni siquiera la tienen. ¿De qué trata entonces esta agenda del Ejecutivo hasta el 2021? En la parte de pensiones, me parece que se está sorprendiendo. Hablo de las decisiones que de verdad son decisiones que debieron ser planteadas de manera estructural, porque si queremos hablar de un impacto al bicentenario, teniendo en contra el factor tiempo, porque hemos perdido 3 años, se deben de tener cosas con las que por lo menos lleguemos, no con las manos vacías al bicentenario. Y este plan, por lo que estamos viendo, va a traer más dolores de cabeza que soluciones. Ahora, ¿qué haría yo, José Verona, en el caso que me toque gobernar al país para poder mejorar las pensiones? Formalizar. Porque las pensiones que están en la ONP, la pagas con el dinero de los jóvenes que aportan a la ONP. Así funciona en todos los países del mundo. Acá quisimos inventar la pólvora. No, señor. En Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, en Inglaterra, con el aporte del trabajo de los jóvenes, se paga la pensión de los ancianos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mejorar la formalidad de los jóvenes, que paguen sus impuestos, que pague a la ONP, porque con ese dinero vamos a pagar. ¿Sabes cómo piensan pagar este aumento de la ONP? ¿Cómo? Con los impuestos que tú y yo pagamos, con el IGB, el impuesto a la renta, que tú y yo pagamos. Porque tú y yo estamos en la AFP, sí. Entonces tenemos fondos privados, no tenemos fondos solidarios. Nosotros no aportamos pensando en los demás. Ese modelo nos heredaron. Toca unificar los modelos en un solo modelo pensionario que permita que todos los peruanos tengan jubilación. ¿Qué va a pasar con lo de pensión 65? ¿Ah? ¿Con qué dinero se le paga? El IGB y el impuesto a la renta de todos los peruanos. ¿Es impuesto que pagamos para pensiones? No. Es impuesto que pagamos para pistas, colegios, veredas, universidades, seguridad, que se le quita a esas necesidades para pagar la pensión de unos que no tuvieron un buen plan de jubilación. Terrible, no nos queda sino mirar al 2021 esperando que este propósito a través de este plan de gobierno pueda tener resultados. Doctor Verona, siempre es un gusto, le agradezco por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Bien, José Verona, analista en temas económicos, estuvo hoy con nosotros aquí en Exitosa Perú.